nunca se deja, lo que se dejan son los cargos, en algún momento el Ministerio de Trabajo, en algún momento la banca en diputados, pero siempre una referente muy fuerte de la política argentina es la señora Graciela Camaño. Graciela, Paulo Vilouta y acá todo el equipo para saludarte. ¿Cómo estás tanto tiempo? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Están? ¿Bien? Buen día. ¿Bien? Y acá temblando de frío. Está bravo, está bravo. No hay que ir al Palomar, viste que están con Pero, -7. no, pero escuchá, los porteños nos quejamos. Hay que cruzar el río Colorado al sur, donde está toda la riqueza de la que estamos hablando en Exactamente, estos hay que ir allá, momentos. ¿no? Hay que ir para Y allá. trabajar en esos pozos. Sí, hay que trabajar y bancarse eso. Graciela, Con ¿cómo? un -10 Con más un o menos. -20, exacto. Esto no es frío, pero viste, los bonaerenses y los porteños somos quejosos, ¿no? Somos quejosos. Tremendo. Tremendos, tanto tiempo. ¿Cómo estás viendo? Después te voy a llevar puntualmente, porque quería charlar con vos, porque fuiste clave en aquella votación de YPF. Pero ¿cómo estás viendo Argentina? ¿Qué estás viviendo en este momento con Milei presidente y con el kirchnerismo, el PRO de opositores? Que no entendimos nada. No entendimos nada. Si no entendemos la necesidad de gobernar el país en concordia, en tranquilidad, con una entrega vocacional en el cargo, estaremos siempre en esta disputa de intereses, porque de esto se trata. La política se transformó en un campo de disputa de intereses que ignora casi absolutamente lo que le pasa a la sociedad. Esa señora que vende tortas en una localidad que hoy está al -7 de temperatura y que sí, me imagino que no solo sus piecitos, también sus manos deben estar trituradas de frío porque no está adaptada ni acostumbrada ni tiene la ropa necesaria, no está en la agenda de la discusión política. Qué duro, ¿eh? Pero es así, lamentablemente. Sí, Vos sí, fijate sí. el debate político y ahí te das cuenta de que no está la gente en el debate político, No, no no. está el problema que tiene la sociedad. No estamos hablando de educación, tenemos un problema serio, no estamos hablando de salud, tenemos un problema serio, no sabés lo que son los hospitales. Sí, un colapso, un Andá colapso. hasta ahora y metés Sí, sí. totalmente colapsados. No estamos hablando de cómo crecer, porque lo único que va a generar posibilidades de salir de la pobreza, trabajo, es el crecimiento. Mirá, Pablo, hay dos grandes ordenadores en todas las sociedades, el trabajo y la educación. Mm. Vos con eso ordenás la sociedad, no necesitas tener gendarme. Vas a mandar los gendarmes a la frontera si la gente tiene trabajo y tiene educación. Pero no, siempre estamos en esta hilvanación de pedazos que están cada vez más rotos. ¿Te imaginabas un gobierno peor o lo que estás viendo de Milei es lo que imaginabas vos? No, yo me imaginaba eso. Eh, Quizás no me imaginaba tanta virulencia verbal. Ah, Eh, Él era medio iracundo en su discurso, pero no era violento verbal. Era un tipo que defendía con mucha vehemencia lo que decía, pero esta estrategia que alguien le está sugiriendo de tener rivales y avanzar con... A mí me duele en el alma que el presidente de mi país se siente a adjetivar y a ponerle apodos a todas las personas con las que disiente, ujú. y apodos muy feos, muy peyorativos, eh, muy berreta todo, ¿viste? Ujú. No, eso no me gusta. Me parece que ahí se equivoca. ¿Te imaginabas a Cristina presa? Tenía muchas causas, tenía muchas causas, tenía muchas causas y en algún momento esta causa con el proceso que uno veía que pasaba uno y otro paso y todo lo demás, este, y sí, esto tenía que terminar en algún momento como terminó. Ujú. No es una proscripción.
No, es una causa penal. Mm. Es una causa penal, además, qué sé yo, me da la impresión de que la proscripción es política, no es jurídica. Ujú. Esto es el cumplimiento de una causa penal. Ujú. ¿Qué futuro le estás viendo al justicialismo, kirchnerismo? Porque fuiste una mujer muy fuerte, pero siempre marcaste tus distancias con determinada parte de esa conducción, ¿no? Eh, a ver, el peronismo es un sentimiento que todavía está alojado en el corazón de un montón de gente que lo vivió y que lo transmitió, o sea, el que tiene una vivencia. Y las generaciones jóvenes lo pueden llegar a tener por una razón de transmisión de una generación a la otra. Las ideas del peronismo, que es ese humanismo cristiano, ese, digamos, Estado protector que de alguna manera, allá en los inicios del siglo XX, era hiper necesario. El mundo entero se volcó por un pensamiento de mirar al hombre en el hacer, de reivindicarlo al hombre en el trabajo, etcétera. Va a seguir estando siempre el pensamiento. Lo que yo siempre renegué es del partido, o sea, el aparato partido, el circunstancial conductor de la ideología. ¿Por qué? El conductor siempre hace la que le conviene, Claro. y entonces tuerce la ideología para el lado que le conviene. ¿Hoy hay algún conductor después de Cristina? ¿El hijo, Grabois, Moreno, Massa? ¿Qué ves ahí? No. Y también yo creo que Cristina ha sido una conductora con múltiples errores. Yo nunca acepté la conducción de Cristina, nunca supuse que estuviera capacitada para conducir. Y la llenaron de elogios a aquellos que usufructuaron de los beneficios de su poder, porque en muchos momentos tuvo mucho poder. Pero indudablemente la capacidad de conducción estuvo por última vez dentro del peronismo en la figura de Kirchner, ¿no? Él, de alguna manera, se puede reivindicar como una persona que tenía poder y conducía. Cristina tuvo tantos desaciertos en todo sentido que es difícil eyectarla como una gran conductora. No se le puede dejar de desconocer que tuvo la capacidad de generar los afectos en el pueblo como para ser presidente en 2 oportunidades, en una claramente con su liderazgo, claramente. Pero de ahí a cuando mirás el resultado, ¿no? Al final del camino, decís ¿qué hizo de innovador, digamos, porque ¿qué es alguien alguien que queda en la política? Alguien que traza un camino distinto, alguien que genera una sociedad diferente. Y ella fue muy coyuntural, ¿me entendés? Sí. O sea, Graciela, que Cristina... hubo mucho relato. Todos los políticos relatan, pero algunos pasan de revoluciones con el relato. El caso mucha Pepe que vos estabas planteando, ¿no? Sí, mucha ficción. Fue un gran negocio para particulares y políticos, un gran negocio, con un relato. O sea, a ver, ¿cuál es el primer relato? El de Menem cuando privatiza. Hay que pagarle a los jubilados. Agarraron a la pobre Norma Pla y la pusieron de bandera para resolver el problema a los jubilados. Mentira, no se pagó nada. Se le dio la empresa a una firma por 15.000 millones de dólares que la destruyó, Repsol. ¿Cuál fue el relato para meter a Eskenazi adentro
de manera totalmente oscura el relato de la argentinización. ¿Qué querían? ¿Qué quería Kirchner, precisamente, que fue el que inició el relato este? Lo que quería era que un empresario argentino estuviera en la empresa, como si ser argentino fuera una garantía de seriedad y buena gestión. Con ese cuento metieron a un empresario que pagó chaucha y palito, porque en ese momento Eskenazi compró la empresa que el 25%, las acciones, ¿no? 25% por 3.000 millones de dólares, y la pagó 300 millones al contado. El relato de la argentinización. Ahora, ¿qué hicieron de pillería? Que es lo que estamos pagando hoy. Sí. Los 3.000 millones de dólares, lo que quedó, o sea, lo que tenía que pagar Eskenazi, obviamente lo tenía que garantizar alguien, pues vos no podés comprar la empresa por el 25%, una empresa privada, sin una garantía. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron préstamos bancarios. ¿Qué le pusieron a los préstamos? La cláusula de obligación de rescate de las obligaciones negociables con las que habían comprado la empresa. Eso vos lo encontrás en los prospectos de emisión. O sea, son las obligaciones con las que quedó YPF, y por eso está el reclamo hoy. ¿Qué es lo que hicieron? Le dieron a YPF la obligación de que en caso de que los bancos exigieran, tenía una cláusula de gatillo ese contrato, ¿no? Ahora, Graciela, disculpe que le interrumpa, sí. Una cuestión que me parece clave. ¿Por qué entonces cree que hubo, si todos miraban esto que usted está contando, ¿no? O sea, la imagen quedaba clara, había un proceso raro, el gobierno le había dado condiciones, si querés, que no tenía ninguna otra empresa a Repsol para girar dividendos? ¿Por qué hubo tan pocos dirigentes de la oposición entonces que rechazaron esa estatización en el Congreso? Insisto, bueno, una fue Graciela. Claro, una fue usted, pero fueron una minoría bastante abrumadora cuando uno ve los números. 30 y pico. ¿Por qué no lograron? Yo creo, sí. Sí, ¿por qué? Yo creo que el relato fue más fuerte. Claro. Yo creo que era muy difícil, te digo por lo que me pasó a mí, yo me sentía un gusano votando en contra, porque yo había votado en contra de la primera privatización. Yo le había votado en contra a Menem, era rubio y de ojos celestes en 1999. Claro, era difícil hacer eso. Pero, bueno, insisto, y después... Perdón que vuelva sobre y esto. después... O sea, lo que usted dice, que el relato se impuso a la razón, en esa particularmente en esa votación. En la votación de la argentinización. En la votación de 2012. Un relato, exacto. Se armó, la sociedad quería eso. Claro. Eras un traidor, ¿qué hace ¿viste? Un tipo, exactamente. Estaba la sociedad estaba enardecida con que quería la argentinización. Me acuerdo que el día de la sesión era terrible. Estar en ese recinto y superar esa prueba de presión tremenda de todas las gradas llenas de carteles y los discursos altisonantes de nacionalismo. Bueno, ¿cómo lo superé? Me acordé cuando Perón en el 54 dijo que los que tenían el discurso del nacionalismo eran más o menos unos imberbes, que las cosas cuando uno estaba en el gobierno había que resolverlas correctamente. Exacto. Pero era muy difícil, y vos cuando mirás la lista de quienes votaron a favor, decís, ¿y por qué votó a favor? Y bueno, se comieron el relato, como se lo comió la sociedad. Exacto. Yo en realidad miré el contrato, y cuando vi el contrato dije, esto es un quilombo, esto nos va a traer problemas. Argentina acá acaba de meter en YPF un socio hostil, que eran todos estos bancos, que van a venir por la plata en algún momento. Yo pensé en ese momento que iban a venir por la plata, qué sé yo, de la falta de pago del préstamo que habían dado. Cuando se decide directamente la nacionalización y bajo el título de la soberanía energética, hacen la campaña, el otro relato, para dejársela al Estado, ¿qué es lo que sucede?
lo advierto. O sea, lo que yo hice fue decirle, señores, exacto, háganlo. lo marcaste. ¿Qué país no quiere tener soberanía energética? Todos los países quieren tener soberanía energética, pero no lo hagan así, porque acá tienen un problema serio. Yo acá hago una distinción. No es un economista el que se tiene que dar cuenta de esto, son los abogados del Estado. O sea, a mí me da la impresión... Bueno, teníamos al procurador, a Carlos Zanini en esos tiempos, ¿no? Totalmente, al legal y técnico, o sea, los abogados del Estado debieron haber advertido a los economistas que esta cláusula tenía el árbol del fruto prohibido. Exactamente, y hoy lo pagamos. Te hago la última, y siempre es un gusto charlar con vos, porque además explicás clarito, dura pero con dulzura, y me gusta eso. Kicillof hoy le echa toda la culpa a Milei, habla, viste, que consultó con inteligencia artificial, no asume ninguna culpa. ¿Es una responsabilidad de Kicillof, es una responsabilidad de Cristina, de los que votaron y se dejaron llevar por esta historia que si no eran antipatrias? ¿Quiénes son los responsables de esto, Graciela? Hay dos tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad judicial que la tendrán que dirimir en el ámbito judicial, pero indudablemente quienes cometieron el error fueron todos, empezando por la presidente del gobierno, siguiendo por el funcionariado que tenía la obligación de leer correctamente el contrato, y bueno, él fue de alguna manera el que llevó la bandera. En cuanto a la inteligencia artificial te quiero decir algo, porque lo voy a linkear con el periodismo hoy. La inteligencia artificial sirve si le haces la pregunta correcta. Si vos en la vida no haces la pregunta correcta, nada sirve. Vos podés expropiar y seguramente la inteligencia artificial te va a decir que sí, porque es una garantía constitucional. Ahora, hay un proceso que vos tenés que seguir para expropiar. Vos tenés que pagarle al que le expropiaste lo que le corresponde. Claro, claro. Hoy lo que le están reclamando a la Argentina es que en el contrato había una cláusula y que no se respetó eso. Acá no está en duda la expropiación. ¿Se podía expropiar? Sí se podía expropiar, pero se debía pagar. Esto es lo que se está reclamando. Y es lo que hay que mirar. Entonces, con inteligencia, como decís vos. Y acá, ¿por qué te lo linkeo con el periodismo? Porque necesitamos al periodismo. ¿Por qué? Porque es el que hace la pregunta correcta. ¿Qué es lo que admiramos de los niños? La pregunta, cómo interrogan. Todo tiene que ver con que hagas la pregunta correcta. Anda por la vida preguntando correctamente y en la respuesta, si te ajustás en tu conducta a la respuesta, vas a tener el camino. Esa es la realidad, mi querido. Y esto va también para el periodismo. ¿Por qué necesitamos el periodismo? Porque es el que sabe hacer la pregunta correcta. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad y la información. Algo que nosotros como ciudadanos comunes no tenemos. Por eso necesitamos al periodismo y necesitamos al buen periodismo con la pregunta correcta. Graciela, el cariño de siempre, sabes que es un gustazo de toda la vida que hago periodismo político, charlar con vos. Gracias por atendernos y lo mejor para vos. Gracias, muy amable. Un cariño muy grande. La señora Graciela Camaño, ex ministra de Trabajo, diputada, peronista de toda la vida, clave en esa votación en contra de